¿No? ¿Qué? Yo la tengo. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, para ir prosiguiendo en los mensajes que Jesús deja a su iglesia. Y estos son mensajes que competen a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo que se encuentra en distintas partes, como recordarán es el mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso, en Pérgamo, en Sardis, ¿no? Porque había iglesia de Dios en todos lados. Hoy vamos a saltarnos no vamos a ver la de Pérgamo, nos va a tocar el siguiente sábado, y nos vamos a ir al mensaje de Dios a la iglesia en Tiatira. Es un mensaje más amplio y es un mensaje muy confrontante que tiene el Señor. Conforme vamos avanzando en las iglesias, como que Jesús empieza a subir el tono de la amonestación, al grado que vamos a llegar un día al mensaje a la iglesia en la Odisea, donde Jesús no tiene ningún elogio para esta iglesia, sino que nada más tiene amonestación y reprensión. Esto no es coincidencia, sino creo que responde al plan divino de Dios y a su perfecta sabiduría. Hoy vamos a empezar a ver esos pequeños atisbos que empiezan a cambiar entre un mensaje de las iglesias y la que vamos a ver. Y lo vamos a ir viendo. Primeramente, ¿qué es Tiatira? Bueno, Tiatira era una región que estaba cercana a Pérgamo y a Sardis. Realmente todas estas iglesias estaban en Asia Menor, entonces casi todas están a 70 kilómetros una de la otra. Entre 60 y 90 kilómetros estaban las iglesias. Hoy sería muy fácil llegar a ellas. Hoy, en esos tiempos, pues no era tan fácil la comunicación. La ciudad de Teatira tiene un nombre que revela muchas cosas de ella. Se llamaba la ciudad sin honor. ¿Cómo tendría que haber sido esa ciudad para que le pusieran la ciudad sin honor? Y vamos a ver que en el contexto social de esta iglesia, las dos deidades populares eran Apolos, el dios griego, y Artemisa, o Diana, que también era una diosa a la que se le rendía culto. Es una diosa con la que la iglesia, el culto a esta diosa es algo frecuente en la iglesia primitiva. Lo vemos en los Efesos, en la iglesia de Éfeso, lo vemos en la iglesia de Esmirna, lo vemos en las cartas paulinas, lo vemos en las cartas de los apóstoles. Entonces, esta diosa era una diosa que tenía mucha influencia en la sociedad en ese tiempo y se caracterizaba de entrada por tener unos templos gigantescos del tamaño de estadios, pero la forma de rendir culto era con le llamaban prostitución sagrada, ¿no? O sacerdotal, donde pues tenían en sus cultos se practicaba la fornicación para honrar a esta diosa. Y ese era el común denominador de la sociedad, generalmente. Esta iglesia era una iglesia pequeña. El número de creyentes que había ahí no eran tantos como en otras iglesias, como la iglesia de Pentecostés, de 5.000 en un día, no. Esta históricamente se registró como una iglesia de pocos miembros. Y esto como una pincelada general de cómo estaba la sociedad de Antioquía. Dice el versículo 18, ya para entrar al mensaje, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Llegamos al punto de la presentación de Jesús, ¿no? Es algo muy común que ya estamos viendo en todas las presentaciones, en todos los mensajes a las iglesias. Y ahora Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Este es, este es un tema gigantesco. Hablar de Jesús, el Hijo de Dios, pasarán años y años y no vamos a poder siquiera resumir qué es la figura del Hijo de Dios. Es un tema inagotable. Por lo cual, nada más quiero hacer énfasis a dos cuestiones: primogénito y el unigénito. El único que tiene ese nombre o esos títulos es Cristo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios está haciendo una referencia directa al afecto único que hay entre el Padre y el Hijo. Afecto inigualable, incomparable, y es un afecto único entre ellos dos, que por amor lo derraman a toda la creación, a las criaturas. No es un amor que se quedan para ellos, es un amor que comparten. Pero hay que considerar unigénito y primogénito. Unigénito es algo muy sencillo. Un gen, mismo gen. Cristo no es creación.
es el mismo gen de Dios. Jesús, nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Hay una diferencia. Cristo es realmente el Hijo de Dios, de la misma sustancia. Nosotros somos hijos adoptados por Cristo. Hay una diferencia. Hay un valor que tiene Cristo que es invaluable. Eso se refiere con unigénito. Por primogénito, normalmente tendemos a escuchar que el primogénito es el primero en nacer. Pero en la Biblia no vemos que esto se cumpla siempre. Al primero en nacer le van a tocar toda la herencia, todos los honores, todas las virtudes de la familia. Pero en la Biblia no se cumple esta condición con precisión. Lo podemos ver en varios ejemplos. Uno es sencillo, muy general, es si ese es un hijo ilegítimo, no cuenta con los bienes o la herencia del padre. Si uno de los patriarcas tenía un hijo con la sierva o con la esclava, ese hijo no participaba de la herencia. Y podemos verlo con Isaac e Ismael. ¿Quién nació primero? Ismael. Pero Ismael era hijo de la sirvienta. Abraham intentando, Sara, su esposa, intentando cumplir la promesa de Dios, dice, bueno, yo ya soy grande y nunca he podido tener hijos, porque Dios te prometió una promesa, que en ti iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y te daré esta tierra por posesión. Pues vamos a ayudarle a Dios y resulta que tienen a Ismael. ¿Qué pasa que dice Dios? No, espérate, porque ese es un hijo según la carne. Tú necesitas un primogénito según la promesa que yo te di. Y es cuando Sara queda embarazada y tiene a Isaac. Y a Isaac se le dan todas las posesiones de Abraham. Y no fue el primer hijo en nacer. Otro ejemplo que podemos ver es en el caso de las hijas. Las mujeres de ese tiempo que nacían primero no tenían la herencia o el valor de la posesión de la primogenitura. La primogenitura se le daba al primer varón. En mi caso, por ejemplo, Lisieta, que nació primero, podríamos llamar la primogénita, pero en esos tiempos el primogénito sería el hijo, porque es el primer varón en nacer del matrimonio legítimo. Pero hay veces que el hijo sí nace del matrimonio legítimo, que es varón y que no tiene el derecho a la primogenitura. Lo podemos ver con Jacob y Esaú, lo podemos ver con la monarquía de Judá, lo podemos ver con José, el José soñador, y lo podemos ver con Salomón. Todos ellos no fueron los primogénitos. Vamos a empezar con Jacob y Esaú, el más conocido. Esaú nació primero. ¿Y a quién se le dio la bendición? A Jacob. La Biblia dice en Romanos 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O, si lo quieres, si la palabra suena a veces aborrecí muy fuerte, a Jacob elegí y a Esaú aparté. También vemos que se cumple con la tribu de Judá. Rubén es el primogénito de Jacob. Rubén, después Simeón, después Leví y después Judá. Rubén tendría que haber sido la tribu de la cual saliera la monarquía. Todos los reyes tendrían que haber sido de la tribu de Judá porque fue el primero en nacer, por lo cual le tocaban los derechos de todo. Pero ¿quién tiene la monarquía en el pueblo de Israel? Judá. No Rubén, no Simeón, que nació después, no Leví, sino Judá. Este será un tema que vamos a analizar posteriormente, pero es un ejemplo. José es el soñador, el favorito del papá, del cual no necesita que se le dé la herencia, porque, ahí hay una cuestión, pero es el favorito de Jacob. Y Salomón no fue el primer hijo de David, ni fue hijo de la primera esposa de David, ni fue, vamos a decirlo así, un hijo legítimo de David. Pero a quién se le da la sucesión o la herencia del rey, a Salomón. Entonces, ¿en qué va a depender la primogenitura? Tomando nuevamente el Romanos 9, a Jacob amén, a Jacob elegí, a Esaú aparté. La primogenitura va a estar en función de la elección de Dios por dar lo que Él quiere dar, y no tanto en el orden de los sucesos que pasan en nuestra vida. En el caso de Cristo se cumple, ¿no? Porque hay otros casos en la Escritura que sí, el primero es el que tiene toda la herencia, sí, hay también casos que se cumple ahí. Pero en el caso de Cristo no es porque sea el primero, sino porque Dios le dio todo, lo puso como preeminencia de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho, y todas las cosas se pusieron a dominio de Él. No es porque haya sido el primero, porque Cristo no tiene un origen, no tiene un principio. Jesús es engendrado en la eternidad, donde no hay tiempo. Por lo cual no puede ser considerado el primogénito por ser el primero, sino que es considerado el primero porque Dios le ha dado todo bajo su control. Siguiendo con la presentación de Cristo, y ahorita vamos a agruparlo todo. Sus ojos como llamas de fuego. Esta es una imagen que aparece casi en todos los libros proféticos, Daniel, Apocalipsis también. Y esto es una referencia a la imagen escudriñadora de Dios, donde Él pone su mirada, devela todo, penetra hasta lo más profundo para conocer las intenciones y las obras verdaderas que están emergiendo
del corazón de las personas, y sus pies semejantes al latón fino. Esta era una imagen que representaba un juez que ha hecho un juicio y que va a dar un veredicto, y que no solo va a dar el veredicto, sino que va a llevar a cabo la sentencia. Cristo, que es el Hijo de Dios, que tiene la autoridad de todo, en su debido momento va a ejercer el juicio y va a llevar a cabo la sentencia. En las otras predicaciones habíamos comentado que las presentaciones de Cristo son para dar aliento, para dar seguridad, ¿no? Y esta presentación podría sonar distinta, ¿no? El que va a traer juicio y va a llevar a cabo la sentencia, pues es según las obras, porque él penetra con su hija la intención verdadera de los hombres. Ahora, si suena feo y nos suena desesperanzador, tal vez es porque nos vemos más del lado de las obras que no le agradan a Dios. Hacemos obras buenas porque parecen buenas, pero en el fondo estas están motivadas por algún egoísmo, por alguna vanagloria, por algún amor propio, en lugar de un amor a Dios. Y si esa es y si esa es la situación, pues realmente sí, estaríamos como que en peligro. Deberíamos temer si ese es nuestro proceder. Pero Cristo también ve las otras obras, que no ve nadie más. Cuando no contestamos con la misma moneda, cuando nos quedamos callados por amor a alguien, donde nadie nos recompensa, ahí esas obras también ve Cristo. Y va a dar un veredicto de dos posibles: venid a mí, benditos de mi Padre, o apartados de mí, hacedores de maldad. Para el cristiano es una presentación de esperanza, porque todas las cosas que el cristiano tiene que soportar en este mundo, que no tiene una retribución. El cristiano no está aquí por interés económico. Las cosas de acá, el cristiano no está buscando que se las retribuyan en esta vida. Se ha olvidado de ese pago. Y es más, un cristiano genuino no estaría ni siquiera esperando que Dios le pagara. No estaría pensando, Dios, yo voy a hacer las cosas bien porque tú me tienes que dar a mí. No, no, no. El cristiano genuino va a hacer todo sin importar el contexto, sin importar la paga, porque lo hace por amor a su Dios. Entonces, sí, para el cristiano tendría que ser una presentación que es esperanzadora, porque en las cosas que el cristiano ha dejado en control a Dios, Dios un día, dice Jesús, yo voy a dar el pago, según las obras de las personas. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo va a reconocer 4 virtudes en el obrar de la iglesia de Tiatira. La primera virtud es el amor. No hay cristianos sin amor. Ya vimos primera de Juan, que habla del amor de Dios. Este es el distintivo cristiano y no es una cuestión solamente afectiva, de cómo me siento, de cómo pienso, de las intenciones que tengo yo con mi prójimo, sino que el amor es efectivo, el amor se materializa, el amor se mueve, el amor se hace real y presente en la vida de los cristianos. No es una mera intención, no son bonitos deseos, no, sino es la acción real, le llaman el amor ágape, ¿no? De dar desprendidamente por los demás. Y este amor, la fuente es Dios. Uno no puede sacar oro de la mina sin la mina. Necesita una mina para extraer el oro. El cristiano necesita la fuente de amor que es Dios. Si nosotros hacemos obras sin considerar a Dios, no son obras de amor. ¿Cómo vas a hacer obras de amor sacando al que es amor? ¿Sí? Es incongruente, es ilógico poder lograr eso. Entonces las obras de los hermanos de Tiatira estaban hechas en Dios, en amor, porque estaban hechas en Dios. Era Dios el que motivaba el obrar de los hermanos. La segunda virtud que elogia Jesús es la fe. Ellos eran destacados por su fe. Todas las personas hacen conforme a sus creencias. Si podemos decir que la fe, ponerle sinónimos, podemos decir que fe es creer, entregarse, confiar, tener una convicción. Todas estas, los hombres actúan conforme a sus convicciones, sus creencias, las creencias que tienen. Si alguien cree que está bien robar, no más bien. Si alguien roba, es porque cree que está bien robar. Si alguien miente, es porque cree que está bien mentir o que mentir no está mal. Por eso lo hace. El cristiano hace obras porque cree que esas obras son buenas, que esas obras tienen un fin, que esas obras son un mandato por hacer. Y ellos hacían esas obras porque el único incentivo era Dios. Creer en Cristo Jesús y todos los mandamientos que dijo, que dio Cristo. Y con esto vamos a llegar a la tercera virtud, que es el servicio. Y si podemos ver Romanos capítulo 6, versículo 17, los espero para que lo encuentren. Romanos 6, versículo 6. No, versículo 17, perdón. Porque la creencia
Estos cristianos habían aceptado por la fe que Cristo dijo, el que quiera ser mayor, sirva al menor. Y tenemos esto que dice Pablo en Romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué hemos visto en las escuelas sabáticas? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los servidores? Y la escuela sabática decía, aquellos que son libres, han sido liberados del pecado, esos son los que ahora son los siervos, esos son los que ahora son los que sirven. Y ya no servimos al pecado, o a Satanás, o al mundo, porque nadie puede servir a los amos. Es irónico ver personas que están intentando servir y convivir con el mundo y servir a Dios al mismo tiempo. En el caso de la iglesia de Tiatira, sus primeras obras no eran así, tenían una vocación auténtica del servicio. Y el servicio era servir a su prójimo, seguir el ejemplo de Cristo, semejantes a Cristo en todos, en sus padecimientos, en sus obras, porque también iban a ser semejantes a Cristo en la resurrección. Porque nosotros hemos sido salvados para buenas obras, no por buenas obras. El cristiano es salvado para buenas obras que Dios ya ha establecido de antemano para que el creyente camine sobre ellas. Para nosotros no tenemos ningún conflicto. Sabemos que por obrar no nos vamos a ganar el reino. No vamos a ser salvos por nuestras obras, sino porque hemos sido salvados, hacemos obras dignas de la salvación. Porque nos han amado, amamos. Porque han sido fieles con nosotros, somos fieles con Dios. Porque han sido misericordiosos con nosotros somos misericordiosos con el prójimo. Porque lo hemos recibido, no porque lo hemos inventado o lo hemos querido hacer para ganar algo, sino porque lo hemos recibido primeramente, nosotros hacemos estas obras. Servicio. La cuarta, antes, un pastor, se llama Samuel Peregrinos, dice, hoy en las iglesias de Cristo está sobrada de grandes y necesita más siervos. La iglesia está llenada de etiquetas, de estatus, de posesiones. Yo no puedo hacer, en la mañana comentábamos también un ejemplo, ¿no? Hay pastores que dicen, si no, bueno, no son pastores, pero hay personas que dicen, si no hay un hotel de 5 estrellas, yo no voy a evangelizar esa campaña. Y digo, bueno, entonces ¿a quién le estás sirviendo? Todos te tenemos que servir aquí para que tú puedas hacer algo. La iglesia se está llenando de personas grandes, cuando necesita más siervos, porque el mayor título que tiene una persona, la mayor vocación de todas es ser siervo de Dios. Ahora sí, pasamos a la cuarta virtud, que es una virtud que han compartido todas las iglesias, la paciencia. Esta virtud de la paciencia significa llevar a cabo una actividad de la forma correcta sin importar las condiciones externas o personales. Llevar a cabo una actividad o una acción de la forma correcta, o sea, como se debe hacer esa acción, sin importar las condiciones externas o personales. Voy a poner el mismo ejemplo que puse en la ocasión anterior. Cuando yo estoy dando de comer a mis hijos, lo siento. ¿Y cuál es la acción? Darle de comer a mis hijos. Y esa acción la tengo que desarrollar bien, correctamente, ¿no? Pacientemente, asegurar que sacan el plato, todo tranquilo, en armonía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno de mis niños me dice, papá, quiero ir al baño? Pero antes de sentarnos, uno le dice, ¿vamos? ¿Alguien quiere ir al baño? No. Lo sientas, terminas la oración, vas a darle la primera cucharada, papá, quiero ir al baño. Vamos al baño, ¿no? A lavar manos otra vez, hacer todo el protocolo, dejar a los otros dos en la mesa, llevas a uno al baño y cuando regresas, ya tiraron la comida o ya tiraron el agua. Entonces, no, pues son niños, no pasa nada, están conociendo sus alcances, ¿no? Entonces, ya vas a limpiar y cuando regresas, ya el que salió del baño ya está jugando con el charco de agua. Pasa todo, los vuelves a sacar, vuelves a poner las cosas en orden para volver a empezar y de repente te dice uno, yo no quiero esto, no me gusta el huevo. Entonces, Maidel Escalante le revienta la vena, le da un manotazo a la mesa y ahora comen, órale tú, ¡pum, pum, pum! Es evidente que perdí la paciencia. Todos, si me ven desde afuera, perdí la paciencia. Es obvio, ¿no? Pero sigo haciendo la acción de darles de comer, pero ya estoy impaciente. Otro caso sería que yo me enojo mucho, le hablo a mi esposa, Yarin, son tus hijos, ¡pum! Me salgo del cuarto y que mi esposa les dé de comer como pueda, que mis hijos hagan lo que quieran. Evidentemente también perdí la paciencia, pero dejé de hacer la acción. Cristo les está reconociendo, no has perdido la paciencia. Estar en la vida de iglesia es difícil. Traes cosas internas y también hay cosas externas que te están picando todo el tiempo para ver a cuándo explotas.
La iglesia de Teatira en sus primeras obras no perdía la paciencia, seguía haciendo las cosas bien en todas las virtudes de la vida cristiana: amor, fe, mansedumbre, dominio propio, gozo, alegría. En todo eso la iglesia de Teatira había cumplido. Y por último, sus obras postreras son más que las primeras, el último elogio. Y esto demostraba que, bueno, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que Jesús le dice: empezaste muy bien, pero has perdido tu primer amor, ya no estás actuando, regresa a las primeras obras que hacías, conforme a tu primer amor. En el caso de Teatira no, tienen un crecimiento natural, empezaron poquitos, la misión empezó a tomar fuerza, había poquitas obras seguramente, poquito de todo, pero fue naturalmente creciendo, como va a crecer un bebé, va naturalmente creciendo, es lo natural. Pero con esto natural, adivinen qué. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia o a la juventud? Se empiezan a llenar de rebeldía, empiezan a cuestionar y se empiezan a hacer de amistades, vamos a llamarlo así, tóxicas, ¿no? Nocivas, contraproducentes. Y este proceso de maduración de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, les trajo eso. Personas que eran contraproducentes para la congregación. Por lo cual Jesús hace necesaria la amonestación. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. El primer problema, no me lo va a creer, pero es la tolerancia. La tolerancia era el primer problema que tenía la iglesia en Tiatira. ¿Cómo una palabra tan bonita puede ser algo negativo, según el Señor Jesús? Bueno, es que la palabra tolerancia puede ser positiva o negativa. En el caso de Dios, Dios no va a tolerar los valores que son contrarios al reino. Dios no va a permitir las enemistades, no las tolera. Dios no permite el odio, no permite el asesinato, no permite la mentira, entre todas las cosas que no tolera Dios. Entonces, pues sí, Dios es un intolerante a esas cosas que son opuestas al reino y no está mal, porque si las tolerara, ¿qué Dios santo sería? Así el cristiano tiene que ser intolerante a todos esos valores que van en contra del reino de Dios. Ahora, esta intolerancia no es una intolerancia agresiva. Ahí está la diferencia. No es una tolerancia agresiva, intolerancia agresiva. No es que el que opine diferente a mí lo voy a corregir a todos. No, simplemente que no voy a estar de acuerdo con las enseñanzas que trae esa persona. Un ejemplo, siguiendo con el tópico de los hijos, los padres trazan un marco de conducta permisible para los hijos. Y cuando se salen de esos márgenes, el papá es intolerante a la conducta del hijo. ¿Y qué va a hacer el papá? Eso que estás haciendo está mal, haz las cosas bien. Y lo va a volver a meter a los márgenes que ha establecido la familia. ¿Está mal? No, porque es para el bien del hijo. La tolerancia o la intolerancia no es algo malo o negativo, porque al final está buscando el bienestar del hijo. Si yo veo que mi hijo está haciendo algo peligroso, pues obviamente le voy a llamar la atención. ¿Por qué? Porque soy un intolerante, soy un tirano, dictador. No, es porque estoy preocupado por el bienestar de mi hijo. Lo que pasa es que la palabra intolerante se ha utilizado para censurar, para atacar a las personas que opinan diferente. Y tolerancia es la palabra o el caballito de batalla que se ha metido hoy en la sociedad para ser sinónimo de que todos tienen que aceptar la ideología de todos. Y la ideología que ahorita más reina es esta ideología de género, ¿no? Que si uno no está de acuerdo con el matrimonio igualitario o que si uno no está de acuerdo con que las personas esta, de estas preferencias tengan mejores beneficios o derechos que el común de la población, somos intolerantes, ¿no? Y tienen que censurarnos porque ahí meten intolerancia, no tienen amor, no tienen respeto. Y ese es el problema que tenemos hoy con la palabra tolerancia. Para Teatira este es un problemón silencioso. Pues el liderazgo de la iglesia había caído en la permisividad de cualquier enseñanza. En la iglesia de Teatira se habían metido personas que enseñaban lo que fuera, particularmente habla de una Jezabel y su séquito de su grupo. Y eso es porque toleraron esta situación. De ahí, el relato nos va a dar como ejemplo 4 personajes: Jezabel, los seguidores o practicantes de las cosas de Jezabel, los hijos de Jezabel y los que no se contaminaron. Ahora, todos ya nos resuena ese nombrecito de Jezabel, ¿no? Nadie quisiera que su hijo tuviera una Jezabel en su vida.
Varios comentaristas dicen, tal vez era una mujer que también se llamaba Jezabel. Lo ven poco probable porque Jezabel era un nombre antiguo. Tendría que haber cambiado el nombre. Por lo cual se inclinan más a la postura de que está haciendo una referencia a la actitud de esta persona. Esta persona en la iglesia de Tiatira se comportaba como la Jezabel del Antiguo Testamento. Y hay muchas similitudes entre una y entre las dos. Jezabel del Antiguo Testamento usurpaba el trono. Esa mujer reinaba por acá, por Ocosías o por Orán. En lugar de reinar el hijo que tenía que reinar, el varón, ella reinaba. ¿Qué pasaba con la Jezabel del Nuevo Testamento? Usurpaba el título de profeta, se autonombró profeta. Dice Jesús, que se dice profetiza. Nadie lo ordenó como profetiza. Ella solita se dio el título de profetiza y enseñaba y gobernaba e intentaba tener autoridad sobre los creyentes. Se parece. Otra cosa en la que se parece es que llevaba al pueblo a la fornicación. Jezabel del Antiguo Testamento, con sus rituales paganos, con sus dioses y con todos los ritos que tenían, y la Jezabel del Nuevo Testamento, pues ya no con el pueblo, sino con la iglesia de Dios, la llevaba a la fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento llevaba al pueblo a la idolatría. La Jezabel del Nuevo Testamento llevaba al pueblo también a la idolatría, participando del ofrecido a los dioses paganos. ¿En qué más se parecían? Las dos rechazaban el arrepentimiento. Jezabel del Antiguo Testamento se enviaban profeta tras profeta y hacía una de tres cosas. O los compraba, o los amenazaba para que se fueran, o en su defecto los mataba. La Jezabel del Nuevo Testamento, más adelante vamos a ver que también rechaza el llamado al arrepentimiento de parte de Dios. La Jezabel del Antiguo Testamento hacía caer a los profetas de Dios. Los llenaba de miedo al punto que los profetas que no se plantaban fuerte renunciaban a ser profetas. Y de ahí tanto los comentarios de Elías, no, estoy solo, ¿no? Ya como Dios le contesta, no, no está solo. Pero la influencia que tenía Jezabel en el Antiguo Testamento era tal que hacía que los profetas, hacía caer a los profetas, ¿no? En idolatría o que corrieran, huyeran. Y esta Jezabel del Nuevo Testamento también hacía caer a los siervos de la iglesia, los seducía, dice ahí en esa porción bíblica. ¿A qué los seducía? Entre todas las permisividades que había en esa sociedad y en esas filosofías que circundaban, Jesús nada más menciona dos desviaciones, porque al final recaen en los excesos y en la falta de dominio. Jesús menciona dos. Primero, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Un tema muy ambiguo, tal vez por una palabra que ahorita no tiene mucho peso, pero fornicación es todo lo que se sale del plan designado de Dios, del diseño dado por Dios, ya sea en la composición de la pareja o en cómo ejercer la intimidad. Todo lo que se salga de lo que Dios dijo que debía de ser es fornicación en el plano íntimo. Lo aclaro. Las parejas y matrimonios tienen que ser hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y se juntará con su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Cualquier diseño distinto a este es fornicación. Ya ustedes pueden hacer las combinaciones. Y otra vez el diseño de Dios. Las relaciones íntimas están guardadas para el matrimonio. Cualquier cosa que se salga de ahí es fornicación, para el término bíblico. Esta pseudoprofetiza hacía que se salieran del diseño de Dios, o que alteraran la composición de la pareja, o que tuvieran relaciones fuera del matrimonio, ya sea en poligamia, ya sea en adulterio o antes de casarse. O sea, el adúltero no está exento de fornicar aunque esté casado. ¿Por qué habían permitido, por qué habían caído los hermanos de Tiatira, por qué habían caído los siervos, por qué habían caído en esas cosas, si son tan claras, ¿no? Bueno, es en la sociedad gobernada por la idolatría a la diosa Artemisa y Apolo, era común. Era lo que se veía cada 5 días, cada 3 días, cada 4 días, era tan común que ellos se acostumbraban a verlo. Y se acostumbraron tanto que no les sorprendió tenerlo en la iglesia. Era como que la actividad común de la sociedad. ¿Cuál es el equivalente hoy en nuestros días? Porque no vemos este tipo de degeneres ahorita en la sociedad ni en las iglesias, sería muy raro verlo. Pero hoy en día el equivalente es que nosotros hemos permitido cosas y las hemos justificado porque es lo común. Voy a poner un ejemplo por cuestión de tiempo, y es una frase que escucho muy seguido. Yo prefiero que mi hijo tome en casa que en otro lugar. Yo prefiero que haga esas cosas aquí, dentro de mi casa, para que no se vaya a estar escondiendo, porque de que lo va a hacer, lo va a hacer.
Entonces prefiero como que tener el control de esa situación. Y eso con muchos rubros de la conducta de los hijos. ¿Qué pasa? Que como han visto tanto ese comportamiento de esa familia, ya se le hizo normal. Y dijo, también le va a pasar a mi hijo. Entonces mejor que lo haga aquí. Yo tengo en mi testimonio de rebelde algo así. Estábamos en la graduación de mi hermano el mayor. Y es el ejemplo perfecto porque son 500 chavos que se gradúan de la universidad y son 500 chavos no cristianos. Entonces, ¿qué hay? Pues todos están tomando bebidas de todo lo que hay, están todos perdidos. Y yo no me acuerdo cuántos años tenía. Y entonces digo, a mi papá o a mi mamá, hicieron, ¿no? Y entonces el de al lado, que no era ni cristiano ni nada, era un señor con el que nos sentaban en la mesa, le dice, sí, no pasa nada, de todas maneras, pues está aquí usted, malo que lo hiciera escondido. Y mi mamá como si incómoda dijo, bueno, ok, ¿no? Agarraron, me pidieron mi trago, y ya cuando lo voy a agarrar, lo estoy sondeando ahí, y mi mamá estaba, se le veía la cara que no como. Y empezó mi mamá, bueno, dale un traguito y ya. Y ya cuando uno va a concretar el negocio, mi mamá dice, no, no. O sea, mi mamá no pudo tolerar esa conducta. Y el medio lo permitía. O sea, para donde vieras estaban los muchachos y con sus papás. Entonces mi mamá dijo, ya, no se puede, si todos los papás lo permiten, pues hay que darle chance, ¿no? O sea, al final, pues no veo que ninguno de estos sea un malhechor, ¿no? Son chavos que acaban de terminar la carrera, mira que la Rómulo 3. Sí. Bueno, sí, ok. ¿En qué nos quedamos? Este, ah, ah, entonces puedo, mi mamá podría ver. Eso sí, ahí sí, a ver, el Salmo 91. Entonces, bueno, fácilmente mi mamá pudo haber dicho, racionalizado y decir, bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Son hombres de bien, ¿no? Pero llegó un punto donde la conciencia a mi mamá y los principios que le habían sembrado a mi mamá no le permitieron permitir esa cosa. Entonces ahí detuvo mi mamá ese ejercicio que yo intentaba, ¿no? Es el equivalente en nuestra sociedad. No tenemos que irnos, no son a veces situaciones iguales en la de la iglesia primitiva, pero la esencia está ahí, porque Satanás ha sembrado la semilla cambia, bueno, la forma de la flor va a cambiar por parte de Satanás. Si nos conoce, no van a caer muchas veces en la misma trampa, hay que cambiársela. La idea del diablo es de Dios, no el método tanto así. La segunda enseñanza que tenía esta profetisa era participar de las fiestas y los banquetes a los ídolos. Y su justificación era que los ídolos no eran nada. Y las fiestas no y entonces como el ídolo no es nada, ¿a quién se le ofrenda? A nada. Entonces como no tiene un significado trascendente, podemos participar de los banquetes a los ídolos. Y miren qué curioso porque usaban un texto bíblico, 1 Corintios 8:4, que decía, acerca pues de las viandas, o sea, las fiestas, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Qué saber? Agarraba este texto y decía, es bíblico, podemos participar de estas celebraciones porque solo hay un Dios, ¿no? Nuestro Dios. Allá no está ofrecido y si está ofrecido, es a nuestro Dios. E incitaba y hacía que cayeran en ese tipo de cosas. Y le podemos llamar eso una práctica satánica. Satanás agarra la palabra de Dios, la tuerce y hace que el hombre caiga en esa torcedura de interpretación para alejarlo de Dios. Vemos que es lo mismo con el relato de Adán y Eva, bueno, de Eva con la serpiente. La serpiente le tuerce la palabra de Dios y Eva dice, bueno, está bien. Pero muchas de estas malas interpretaciones se corrigen siguiendo, continuando leyendo la escritura. Nosotros tenemos que evaluar un texto a la luz de toda la escritura, porque la escritura no se contradice. Entonces hay que seguir leyendo para poder dar respuesta a este tipo de cosas. Y en este caso no es diferente, porque si nosotros seguimos leyendo Primera de Corintios hasta llegar al capítulo 10, versículo 20, dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis practicar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Detrás de todo un ídolo hay un demonio.
que tiene la intención de que le rindas la adoración que solo es a Dios, que tiene la intención de usurpar el trono, el lugar de Dios y de que te desvíe del buen camino. Ahora, sí hay ídolos, todavía hay ídolos de metal y de lo que sea, pero también hay otras cosas que lo hemos condecorado como ídolos. Jesús, Jesús señala el problema de la tolerancia. La iglesia de Tiatira había tolerado estas enseñanzas en su iglesia hasta el punto que coexistían dentro de la iglesia. No estaban afuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Sigue, continúa, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, sino, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí vemos el primer condenado en el libro de Apocalipsis. El que no tiene vuelta de hoja es esta mujer que se llama Jezabel. Porque Dios le dio los tiempos del tiempo de gracia, la llamó al arrepentimiento. ¿Cómo? El texto no nos da, no nos dice, de esta forma, en un sueño, en una visión, bajo un ángel, no nos dice. Pero sí podemos inferir que Jezabel tenía todos los recursos necesarios para arrepentirse, porque estaba dentro de una iglesia y conocía las escrituras. Y a pesar de tener ese conocimiento, Jezabel permaneció en su error. Las segundas personas que nos muestra aquí son arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que practican lo que hacen que saber, ellos sí tienen un chance de arrepentirse. Es la segunda personaje que nos muestra aquí. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. ¿Por qué a ellos se les da el arrepentimiento y a Jezabel no? Porque ellos nada más practicaban, no enseñaban. Ellos pecaban, mas no enseñaban ese error como Jezabel. El creyente puede caer en el error, en malos hábitos, puede pecar. Sí, va a pasar. La Biblia dice cómo tener el proceso cuando uno peca. ¿Qué es lo que no puede hacer el creyente? Predicar un evangelio distinto al de Dios. Eso es lo que no se le permite a Jezabel. Por eso Jezabel está condenada y por eso los practicantes no están condenados, porque solo practican, no hacen la enseñanza de Jezabel. Y es curioso que en las iglesias anteriores Jesús les advierte de la tribulación y les da elogios conforme la tribulación, que es externa de la iglesia y volver a la iglesia. Aquí es la primera vez que Cristo dice, yo enviaré la tribulación a ustedes, por cuanto no se han arrepentido. El tercer personaje son los hijos, que dice Jesús que les darán muerte. Esta situación en la iglesia se había permitido y tolerado tanto que ya estaba la segunda generación de enseñanzas idolátricas y de fornicación o de inmoralidad en la iglesia. Se había tolerado tanto que ya iban hasta por los nietos. No habla de hijos meramente carnales, sino también puede ser hijos espirituales. Como el hijo es el legado del padre, así el discípulo es el legado del maestro. A esos que ya adoptaron las enseñanzas y la predicación de esta mujer, Cristo dice, les daré muerte. ¿Por qué? Porque solo el reino de Dios se edifica en la iglesia. Cualquier cosa distinta al reino de Dios será cortada. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, versículo 24, a cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la facilidad de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El cuarto personaje que nos presenta en este texto es los que no se han corrompido, los que no se han ensuciado, dice, los que no han conocido, los que no tienen una relación con estas enseñanzas. Al gnosticismo se le puso por sobrenombre en esos tiempos profundidades de Satanás. ¿Por qué? Gnóstico viene de oculto, ¿no? Gnosticismo viene de oculto. Ellos sostenían que había una revelación oculta por parte de Dios, que solo se les dejó a unos pocos. Pero eso ya trae problemas gigantescos al Evangelio. Porque si Dios dejó algo oculto, entonces todavía hay un velo que nos separa de Dios y todavía no somos salvos. Y cae en una blasfemia totalmente. Es hablar mal del sacrificio de Dios y de la obra de Cristo. Imagínese esto, que usted como padre entrega a todos sus hijos, no por salvar a su papá, a su mamá, a la cosa que más ama, entrega a todos sus hijos, o a su hijo si tiene uno, por salvar al enemigo, al pecador, al que está duro y dal contendiendo contra ti.
Tú has entregado a tu hijo, lo has dado todo. Y llega alguien y dice, no, es que Dios se guardó algo. Hay algo oculto que no saben de Dios. Disculpen si digo que sí es una blasfemia, es hablar mal de Dios. ¿Cómo? Por eso es una profundidad de Satanás, porque le niega la salvación. Ese pequeño detallito le quita la salvación al hombre. Vuelve a poner el velo entre Dios y el hombre. Y dice, habla mal de la obra de Dios, porque ciertamente Dios dio todo. Nuevamente, al Hijo de Dios, unigénito y primogénito. Y Cristo lo entregó todo también, hasta la muerte. Por lo cual no podemos sostener de ninguna manera que, eh, que hay algo oculto para todos nosotros. Verso 26. A estos que no están, no están corruptos por todas estas cuestiones que acongojan a la iglesia, les dice, tienes que retener es lo bueno hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Nuevamente quita las condiciones externas y personales. ¿Cuál es la condición? Que retengas lo bueno hasta que yo venga. No hasta que se acabe la tribulación, no hasta que sea rico, no hasta que estén en una iglesia grandota, no hasta que cualquier cosa, no hasta que tengas un hijo, no hasta cuando te quiten los hijos, no. Tienes que retener esto hasta el final. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La promesa de Cristo es el reino de Dios y tener una parte en el reino de Dios o participar en el reino de Dios. Pero no solo es eso, sino que Cristo con nosotros comparte la autoridad para involucrarnos en el reino de Dios. Pero no solo eso, sino que comparte su gloria con nosotros. No para que la veamos, sino que la comparte con nosotros. Entonces la promesa no es solo tener un lugar en el reino, sino es estar en el reino con Cristo, relacionado con Cristo, gobernando con Cristo y participando de la gloria eterna de Dios con Cristo. Es una promesa que lo engloba todo. Dios no nos está prometiendo tenernos ahí sentaditos. No, Dios nos promete tener una relación genuina de padres e hijos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La vez pasada vimos el testimonio de la iglesia de Esmirna, que fue fiel hasta el fin, no importando qué, no doblaron sus rodillas ante el emperador. Y vimos el caso se me fue el nombre, pero bueno, no, el caso del pastor que estaba ahí. La iglesia de Tiatira, adivinen qué, desapareció. Para el siglo 2 o 200 años después de Cristo, Epifanio, que era un escritor, va a hacer una búsqueda de las iglesias en Asia y llega a Tiatira, porque había una carta que era dirigida hacia Tiatira. Y cuando llega Epifanio, no encontró iglesia en la provincia de Tiatira. Todos vimos el escándalo de los Juegos Olímpicos, cómo iniciaron, ¿no? La blasfemia y la burla que hicieron de la Cena del Señor con homosexuales, con de todo tipo de especies de ahora de las que hay. Y es algo totalmente injusto porque le quisieron atar la mano a los cristianos. El artículo 10 del reglamento de conducta de los Juegos Olímpicos prohibía a los atletas hacer referencias de su fe o hablar de su fe en cámaras o en las competiciones. Y un creyente podría tolerar eso, ¿no? Bueno, vamos a tolerarlo y va a las Olimpiadas. Y deja a Cristo para su devoción personal. Pero pasa esta celebración. ¿Y cuál fue la respuesta de muchos cristianos? Y voy a mandar el video al rato por WhatsApp. Hubo una respuesta de los creyentes, ganadores de medallas olímpicas, presentándose. Una muchacha, skater, brasileña, en lenguaje de señas, dice que Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. El ganador de la medalla de oro de tenis, Novak Djokovic, al final limpió sus rodillas, saca la cruz, alza las manos y da gracias a Dios. El muchacho este que tiene la foto así, el surfista, no sé si han visto la foto que termina su presentación, ya cuando sabe que se tiene que bajar de la ola, agarra la ola, hace esto, es una foto impactante y ese día pone en sus redes sociales, todo lo pone en Cristo que nos fortalece. Muchos ganadores sacaron la cruz porque no pudieron tolerar que pudieran pasar los límites con Cristo. Tú agarras y me dicen que no puedo defender mi fe, que no puedo expresar mi fe. Y lo primero que haces es golpear mi fe, disculpa, yo no lo voy a tolerar. Cosas contrarias al reino de Dios, yo no las voy a tolerar. Ahora el, el balón está en nuestras manos. Vamos a tolerar cosas distintas al reino de Dios. Les digo, no es una pelea violenta. Todos estos competidores no fueron violentos, fueron muy sutiles y pusieron en riesgo sus competencias, que al final iban a decir, no tiene el valor que Cristo
que Cristo tiene. Este mensaje que nos deja Dios hoy es para la iglesia en Jardín León de Judá. Y fue un mensaje en su tiempo para Tiatira y hoy es un mensaje para nosotros. Y lo podemos resumir en una pequeña frase. Suelta todo, pero no sueltes a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis su inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga a todos.